En esta ocasión tendremos la participación del máster Alejandro Trejos, quien él hoy, dentro de su participación, la conferencia es teletrabajo. Para presentar a el máster Alejandro Trejos, contarles que él es socio de BDS Asesores, forma parte de la firma desde el año 1999, es licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica y cuenta con una maestría en Derecho de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Estatal a Distancia. Se ha desempeñado como profesor de la Cátedra de Derecho Laboral de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, así como profesor del posgrado en la ULACIT. Adicionalmente, cuenta con amplio conocimiento del impacto del uso de la tecnología en el lugar del trabajo. Ha sido reconocido por Chamber and Partners como abogado destacado en derecho laboral en Costa Rica para los años 2015, 2016, 2017 y 2018. De igual manera, Best Ledger le dio el reconocimiento como abogado del año en el 2018 en asuntos laborales en Costa Rica. Expositor en seminarios y congresos en temas laborales, tanto a nivel nacional como internacional, es colaborador permanente en temas laborales en la sección de empleos.com del periódico La Nación, como expertos en asuntos laborales. Es consultado con muchísima frecuencia por distintos medios de comunicación en Costa Rica en temas laborales. Así que, don Alejandro Trejos, bienvenido a el primer Congreso Internacional de Recursos Humanos. Hola, buenas tardes. Pues tanto para mí como para BDS es de verdad un gusto, un honor poder participar con ustedes este ratito, esta tarde y conversar pues sobre temas que realmente nos apasionan, nos interesan, que es el derecho laboral y el tema pues en las empresas, en los centros de trabajo. El día de hoy pues tendremos la oportunidad también de conversar respecto al teletrabajo y bueno, tal vez sobre este aspecto en particular, pues ya en distintos foros, distintos medios se ha hablado mucho, eh, precisamente dado que ha sido una herramienta de uso intensivo durante al menos este año y 3 meses que llevamos en toda esta emergencia de la pandemia. Sin embargo, vamos a procurar ver un poquito más allá, levantar nuestra mirada hacia el horizonte y hablar también de algunos retos de esta nueva modalidad de prestación del servicio, pues que definitivamente está acá con nosotros para quedarse y que tanto las áreas de recursos humanos como pues las áreas legales en general de las empresas, pues han tenido que buscar la forma de permitir la existencia de esta figura, regularlo y en fin, esto acarrea una serie de consultas. Tenemos un espacio reservado para preguntas también al final, donde esperamos poder brindar nuestro aporte. Y pues tal vez sin más introducción sobre este tema, pues mencionarles que este sería un poco el temario en el tiempo limitado que tenemos el día de hoy que quisiéramos compartir con ustedes. Básicamente vamos a conversar un poco pues, de estas características y regulación del teletrabajo en Costa Rica, dado que pues dichosamente nuestro país cuenta con una ley aprobada hacia finales del 2019 que nos tocó estrenar casualmente durante la pandemia en muchas de las organizaciones y que pues tiene algunas particularidades, algunos elementos que es importante pues, que conozcamos, al menos de manera resumida. Vamos a hablar de algunos retos que durante toda esta etapa de la pandemia, pues en las organizaciones se afrontan precisamente en el uso del teletrabajo y vamos a conversar, al menos de manera resumida, sobre modalidades de teletrabajo que probablemente conozcamos algunas de ellas, pero no todas, y que no nos tome por sorpresa si en algún momento nos enfrentamos a alguna de estas que vamos a comentar. Vamos a hablar sobre el teletrabajo que se pueda realizar fuera del domicilio del trabajador. Recordemos que precisamente esa parte que les mencionaba de modalidades es importante para tener claro que no siempre teletrabajo significa trabajar desde la casa. Digamos, ese término del work from home, acuñado en inglés, no siempre es sinónimo a teletrabajar. Y principalmente esto ocurre pues con generaciones jóvenes, con temas
que bueno, ya incluso se les nombra como estos nómadas digitales, y pues que es importante también que las organizaciones conozcan con antelación de esta figura y también analicen si es conveniente permitirlo, regularlo, en fin, establecerlo. Esto tiene que ver con el teletrabajo fuera del país. Vamos a hablar, pues creo que ahí muy rápidamente sobre un proyecto de ley que se ha estado discutiendo en el país precisamente para aprovechar pues toda esta coyuntura de la pandemia y la deseada reactivación económica en el país, con lo que se ha llamado estos nómadas digitales, para atraerlos, para que vengan a trabajar desde nuestro país y darles una serie de pues beneficios que permitan precisamente esa atracción. Y como les decía, pues terminaremos con esta parte de recomendaciones y conclusiones junto con las preguntas que podamos tener. Principales características, bueno, del teletrabajo en Costa Rica. Acá definitivamente tenemos que empezar por mencionar que antes de esta ley para la regulación del teletrabajo, en Costa Rica, pues bueno, había un número importante de empresas, tanto del sector público como privado, que ya habían iniciado sus primeros experimentos con el teletrabajo. Sin embargo, una situación que limitaba el que existiera un mayor interés y una mayor participación de los empleadores en el uso de esta figura es que ante la ausencia de una ley, se temía que si yo implementaba el teletrabajo, esto de alguna manera pudiera convertirse en un derecho adquirido de los trabajadores, de manera que cuando yo quisiera como organización delimitar o variar las modalidades a utilizar de teletrabajo, pues yo pudiera verme limitado o incluso imposibilitado de hacer cambios, puesto que en muchas ocasiones, como les digo, pues los trabajadores alegaban ese derecho al teletrabajo, y ya se veía entonces, bueno, si yo tengo un año, año y medio de teletrabajar los viernes, decían algunos trabajadores, pues ya yo tengo ese derecho adquirido como al fin de semana largo, a no venir a la oficina el viernes. Si los llamábamos a una reunión un viernes, pues había una disposición, digamos, limitada o una negativa a pues presentarse, ¿no? Y precisamente la ley que se aprueba en 2019 viene a solventar esta situación, de manera que se entiende el teletrabajo como una modalidad, como una forma de prestación del servicio dentro de un contrato de trabajo, y no como un beneficio o como una práctica, digamos, flexibilizadora de la organización. Esto, a pesar de que parezca así de sencillo, es, pues bueno, son dos caras de una misma moneda, porque, bueno, por un lado, en las experiencias previas a la ley, como les digo, existía ese temor al derecho adquirido, al no poder hacer ajustes o cambios en el tiempo, y más bien la ley le viene a reconocer al empleador la posibilidad de experimentar con el teletrabajo, de hacer cambios en el tiempo, evidentemente pues notificando de manera anticipada a los trabajadores sobre esta necesidad de hacer ajustes, pero pues desaparece, digamos, ese tema o ese temor a el que nos viéramos limitados. La ley también establece que el teletrabajo es voluntario, y bueno, aquí aclararíamos que eso sería voluntario para las personas que ya tienen una antigüedad con la organización, que empezaron a trabajar cuando no había teletrabajo en la organización, pero para todos aquellos trabajadores de nuevo ingreso, sí, como parte de las condiciones del contrato, pues se estableció el teletrabajo, pues en realidad se volvió una condición del contrato desde el inicio de la relación. Y también, pues, hacer la aclaración que durante la pandemia este aspecto de voluntariedad, digamos que se ha visto entrecomillado, porque, pues, en algunas organizaciones no ha existido otra forma más que el teletrabajo como una manera de darle continuidad al negocio y a las relaciones laborales existentes en esas empresas. Sin embargo, bueno, la ley ha permitido por lo menos tener una base mínima de requerimientos a establecer en las organizaciones que desean establecer el teletrabajo, y por supuesto debe haber contrato al menos y una política que regule este tema dentro de la organización, precisamente para claridad de ambas partes, para asegurar los derechos y deberes también de cada una de las partes involucradas, y ya pues de eso tendremos oportunidad de conversar algunos minutos un poco más adelante. Eh, Les decía que de acuerdo a esta ley, el teletrabajo puede ser revocado por el patrono, puede ser modificado, puede ser suspendido o incluso eliminado del todo
cuando pues es importante también en estos contratos o en estas políticas nos hayamos reservado el derecho de hacer esos ajustes cuando por razones de necesidad o conveniencia en la organización esto sea requerido. Es importante también, porque era un punto que quedaba muy pues al aire, muy sin definición, el hecho de que el trabajador debe garantizar el contar con un espacio adecuado para teletrabajar en su casa, si el teletrabajo que estamos utilizando es el trabajo desde la casa. Pues en este aspecto, a nivel internacional, hay distintas, digamos que soluciones. En el caso de Costa Rica, pues se partió un poco por una balanza en donde pues el patrono está brindando la posibilidad de tener esta flexibilidad en la forma de prestar el servicio y por su lado quedaría entonces en, digamos, las obligaciones del trabajador el poder contar con ese espacio para teletrabajar. Muy importante acá es que pues no porque sea, digamos, una obligación del lado del trabajador, el patrono puede desentenderse del todo de esta situación. Y a lo largo incluso de esta pandemia, donde a muchas organizaciones les ha tocado improvisar para efectos de aplicar el teletrabajo, pues hemos recomendado asegurarnos o tener al menos prácticas que nos permitan asegurar que nuestros colaboradores están teletrabajando en condiciones, pues por lo menos aceptables, al menos mínimas. Y de ahí se vale desde que el área de recursos humanos, el área de salud y seguridad ocupacional se involucren y desde que, por ejemplo, en una empresa se estableció un protocolo donde los trabajadores envían pantallazos, fotografías de su espacio de trabajo en la casa, cuál es el tipo de iluminación que utilizan, la silla, la mesa, el área en fin, del trabajo, para asegurarnos de que y pues no sea una persona que está sentado en un almohadón en el suelo y que, pues bueno, al cabo de 6 meses de estar trabajando en esa posición y de esa forma, pues bueno, lo que estamos haciendo es promoviendo el desarrollo de enfermedades laborales que van a acarrear una serie de problemas y padecimientos, en este caso para los trabajadores, ¿verdad? Entonces no se vale simplemente despreocuparse, donde al menos ese principio de buena fe que rige la materia laboral debería, pues, permitir que nosotros tengamos en mente este tipo de circunstancias, donde de igual manera, si el teletrabajo fue improvisado en nuestra empresa, imagínense para el trabajador o la trabajadora, donde pues probablemente su lugar de vivienda no estaba diseñado o pensado para este tipo de situación. El trabajador es responsable del equipo que se le asigna. Esto es un punto importante. La ley permite que el equipo con el que se trabaja pueda ser asignado por la empresa y por supuesto esto sería una herramienta de trabajo. Ya no cabría aquí la duda que existía antes de la ley de si yo le otorgo al trabajador una computadora, un teléfono celular, en fin, una pantalla adicional y demás, si eso se podría en algún momento considerar como parte del salario en especie. La ventaja con la ley es que pues todo esto se reconoce como herramientas de trabajo, como debía ser, y pues cae en la obligación el trabajador de pues cuidar de estos bienes y pues eventualmente tener responsabilidad por un mal uso o daño que pueda tener este equipo. Pero también la ley permitió la posibilidad de que tanto el patrono como los trabajadores llegaran al acuerdo de utilizar en el teletrabajo el equipo personal del trabajador sin que necesariamente pues la empresa tuviese que reconocer algún pago por este uso, ¿verdad? Es una especie de ponernos de acuerdo para echar a andar este proceso y en esos casos lo que sí establece la ley es que el soporte técnico, las licencias de software, en fin, toda esa parte técnica ligada al equipo estaría del lado de la empresa, pues proveerlo y asegurarle al trabajador la posibilidad de trabajar con ese equipo personal. La ley estableció un punto que les aseguro por encima del 80% de las organizaciones no están cumpliendo en este momento con este aspecto de la ley, dado en parte a la indefinición, la falta de certeza de cómo la ley previó este pago por el consumo eléctrico que se pueda derivar del teletrabajo. La ley simplemente dejó al criterio de cómo entre el trabajador y la organización pudiéramos definir el pago que se fuera a hacer por este consumo eléctrico. No estableció un mínimo, no estableció un máximo o una media o algún punto de referencia. Y bueno, pues precisamente por esa situación no es común encontrar empresas que se encuentren haciendo el pago de este reembolso. Incluso tampoco ayudó al inicio de la vigencia de la ley
los criterios del ministerio relacionados a que ese reembolso tendría que ser parte del salario de los trabajadores, cuando al ser un reembolso de gastos, pues bueno, no tendría por qué tener esta naturaleza salarial. Y esa es la posición actual que posteriormente el ministerio corrigió hacia el mes de noviembre del año pasado. La ley establece un plazo máximo de 24 horas para que el trabajador dé aviso sobre la imposibilidad de la prestación de labores desde el teletrabajo. Hay que tener cuidado con esto. Es un plazo muy amplio, si me preguntan, porque imagínense si Alejandro está haciendo teletrabajo el día de hoy y, no sé, se fue a internet o hubo un daño en la conexión a internet de la casa a las 8 de la mañana, pues de acuerdo a la ley, Alejandro cumple sin ningún tipo de problema o responsabilidad, comunicándole a su patrono hasta las 8 de la mañana del día siguiente, pues que hoy no pudo trabajar porque no hubo internet, ¿verdad? Entonces, definitivamente para este tema del teletrabajo es un plazo muy amplio y lo que recomendamos es regular un plazo distinto o un procedimiento distinto en nuestra política. Lo usual, lo común es que frente a un problema técnico como el internet, la electricidad, cualquier situación que pueda ser ligada a los equipos de trabajo, pues destinar la forma o el tiempo, normalmente 15, 20 minutos, en donde el trabajador debe comunicar o escalar esta situación a su jefatura, a su coordinación, para que pues se tome la decisión de si la persona debe presentarse en el centro de trabajo o si se le autoriza a trabajar desde la casa de algún familiar, alguna cafetería, en fin, este tipo de temas es recomendable tenerlo regulado, puesto que si no, ese plazo de 24 horas, como les digo, es el que aplicaría. Algunos retos relacionados al teletrabajo, pues durante la pandemia. Esta parte, pues en particular, yo creo que podríamos fácilmente destinarle 2 horas si tuviésemos el tiempo, el espacio, porque realmente conocemos pues de primera mano como organización, así como asesorando pues empresas y organizaciones en la región, implementando el teletrabajo y haciéndolo además de forma pues improvisada o contratiempo durante la pandemia. Y algunos de esos problemas que hemos logrado identificar pues tienen que ver principalmente con lo que sería el establecer el teletrabajo obligatorio, digamos, esto que les decía, la ley lo prevé como algo voluntario. Sin embargo, para muchas de las empresas, durante ciertas etapas de la pandemia y las restricciones que hemos tenido, pues no ha habido, digamos, otra alternativa más que utilizar el teletrabajo frente a otras opciones como la disminución de jornadas, la suspensión de contratos y evidentemente siempre va a ser mucho más beneficioso el utilizar el teletrabajo que tener que ir a estas medidas o peor aún, tener que considerar despidos dentro de la organización. Entonces, digamos que en algunas organizaciones se ha vuelto obligatorio y de ahí también se hace necesario el correcto manejo de la documentación de esta figura a lo interno de la organización. Si su empresa, si su organización utiliza teletrabajo como parte de las medidas que tomó durante la pandemia y no contamos con contratos, no contamos con política, no hemos podido tener espacio para capacitación, comunicación con los y las trabajadoras, la recomendación desde el punto de vista legal es tómese el tiempo de documentar esta figura a lo interno, porque parte de lo que les puedo asegurar es que durante la pandemia se ha disparado la cantidad de demandas laborales, principalmente muchas de ellas ligadas al tema de teletrabajo, cobros de supuestas horas extras no remuneradas, si la persona se quedaba hasta las 10, hasta de la noche, medianoche, eh, pues en labores propias del trabajo y estas no se remuneran y la persona no contó con autorización para quedarse haciendo. En fin, hay una serie de discusiones ahí relacionadas. Pues esto nos va a generar conflictos, ya sea ahora o después de la pandemia. Recordemos que en Costa Rica los derechos laborales no prescriben dentro de la relación laboral y cualquier cobro que se pudiera plantear por alguna situación que se está presentando hoy podría ser ejecutado incluso pues a futuro mientras la relación laboral esté vigente. Eh, este es un punto ahí. La negativa de los trabajadores de realizar trabajo presencial, eso es algo que también nos está ocurriendo. Ya personas que pues se acostumbraron al teletrabajo y entonces, claro, tal vez en la línea que se seguía antes de la ley, pues alegan que tienen ya ese derecho adquirido al teletrabajo. Entonces, si los llamamos al centro de trabajo, nos hacen mala cara o del todo no están dispuestos a venir,
Recordemos que es parte del poder de dirección que tiene la empresa el suspender incluso el teletrabajo, llamar a las personas a actividades que puedan requerirse, y no está dentro de las facultades de los trabajadores pues negarse a presentarse al centro de trabajo, salvo aquellas contadas situaciones donde pues un criterio médico durante la pandemia recomendara que, por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad que afecta su sistema inmunológico y que, bueno, y no está vacunada, y que además la vacuna, pues habría que ver si, dado sus condiciones, tiene alguna, eh, algún uso o, digamos, ventaja, y pues que por ese criterio médico se recomiende que la persona se mantenga en teletrabajo. Eh, Esto, como les digo, tiene que ser por un criterio médico y no porque la persona pues tenga ese temor o esa preferencia a no presentarse a laborar de forma presencial. También, pues hemos tenido una serie de limitaciones para la aplicación del poder disciplinario. No sé, dentro de todas las personas que hoy nos acompañan, si alguno ha tenido la situación de pues, tener que entregar una carta de amonestación o peor aún una carta de despido de forma virtual. Y pues bueno, esto nos puede sujetar a una serie de situaciones complicadas, donde si ya la situación de por sí es complicada cuando es en persona, pues hacerlo a través de medios virtuales, se generan una serie de dudas. Bueno, ¿qué pasa si el trabajador simplemente cuelga la llamada, sale de la llamada? Podemos entender que la carta se entregó o no se entregó. Si era un despido disciplinario, un despido sin responsabilidad patronal, tendríamos entonces en esa situación que entregar la carta al Ministerio de Trabajo, como lo establece la reforma procesal laboral, o simplemente si venía firmada digitalmente, la enviamos por correo electrónico y con eso tenemos la carta ya por entregada y por recibida por parte del trabajador. Temas relacionados a investigaciones, principalmente de hostigamiento sexual, que curiosamente se ha disparado también la cantidad de denuncias en las organizaciones por esta situación, donde pues al parecer por el uso de herramientas pues digitales, en muchas organizaciones se han dado como licencia de, digamos, el trato interpersonal entre los colaboradores se ha generado pues, situaciones que se entienden como de hostigamiento sexual en los grupos de chats, los contenidos que se comparten, los comentarios que por ahí se hacen, y de ahí que es importante también que la organización pueda reforzar pues la capacitación y la comunicación que hacemos con respecto a todo este tema de hostigamiento sexual. Y por supuesto, si esas denuncias se plantean, las audiencias, los procesos de investigación deben llevarse a cabo, y por supuesto que se pueden establecer las audiencias virtuales para efectos de pues, limitar el tema de la presencialidad y mantener la distancia física. Sin embargo, es un tema al que pues debemos adaptarnos. Daños a las herramientas de trabajo, retención indebida de estas, con pocas posibilidades de cobro para la empresa. Esto nos ha ocurrido frecuentemente en empresas que entregan pues equipos portátiles, teléfonos, computadoras, y frente a la renuncia o despidos de trabajadores, después recuperar ese equipo pues se vuelve un poco complicado, porque tal vez no habíamos tomado la previsión de preguntarle a esa persona por su domicilio o lugares de contacto. Y pues bueno, una vez presentada la renuncia o terminada la relación, se vuelve difícil poder recuperar estos equipos. Y en esquemas donde también se hace mezcla de trabajo presencial y trabajo remoto, el trabajador debe estar transportando sus herramientas al centro de trabajo, a la casa, y en algunos casos se ha optado por comprar herramientas pues bueno, de uso común, de uso compartido, o también esta situación del la mayor necesidad de transportar o trasladar equipos podría exponer, digamos, a los trabajadores a robos o asaltos, precisamente, pues bueno, porque cuando las empresas compran este tipo de equipos, además compramos salveques, mochilas, muchas veces que vienen con el logo de la marca del equipo, y es fácilmente identificable en transporte público, caminando, los demás, que pues ahí se llevan equipos, y estos son puntos ahí a tomar en consideración frente a estos problemas que hemos ido evidenciando. Cuando hablamos del teletrabajo fuera del domicilio del trabajador, como les comentaba al inicio, esto es importante que la organización se tome el tiempo para valorar si es algo que vamos a autorizar, si es algo que vamos a permitir, y si es conveniente para el negocio.
¿Por qué? Bueno, porque precisamente nos hemos enterado de muchas organizaciones que a la hora de implementar el teletrabajo, la organización lo hacía pensando en el concepto de teletrabajo, donde pues le autorizábamos al trabajador a laborar desde su casa. Sin embargo, frente a situaciones donde le decimos al trabajador, mira, María, resulta que mañana a las 9 de la mañana hay una reunión importante en el centro de trabajo y pues estamos requiriendo la presencia de un grupo de personas, dentro de ellas estás vos, y la persona nos dice, pues mire qué pena, yo con todo gusto estaría por allá, pero es que hoy estoy en Nueva York trabajando desde acá y para mañana a las 9 de la mañana me es imposible estar allá. Y entonces la empresa, la jefatura, el área de recursos humanos dice, pero ¿cómo en Nueva York? Dice, usted está haciendo teletrabajo. Sí, claro, yo estoy trabajando desde acá, desde hace 15, 22 días y pues bueno, usted nunca me dijo que yo no lo podía hacer y aquí estoy con el equipo de la empresa y demás. Y pues bueno, esas situaciones, como les digo, ha tomado por sorpresa a un número importante de organizaciones. Ahí lo que les digo es que, pues bueno, nosotros como organización seríamos los que tenemos que autorizar esa situación y no el trabajador, pues dar por entendido de que estamos tácitamente autorizados a hacerlo, porque podrían generarse una serie de riesgos para el empleador que tal vez no fueron previstos a la hora de implementar el teletrabajo. Acá el tema de manejo de información confidencial, manejo de información de terceros, la protección de datos personales. En algunos casos, como les comento, ¿verdad? Pues dependerá mucho del giro de negocio que tenga nuestra organización, pues será más sencillo o más complejo el permitir este tema del teletrabajo desde fuera del domicilio del trabajador. Y bueno, yo me fui directamente al ejemplo de trabajar desde fuera del país. Sin embargo, también lo común que estamos teniendo en organizaciones acá a lo interno del país es, pues bueno, trabajadores que sacan provecho de promociones, de campañas de promoción al turismo nacional y que entonces, pues bueno, si la organización está situada en el área metropolitana y de pronto tenemos personas que desean teletrabajar, no sé, desde Puerto Viejo, desde Guanacaste o distintos lugares pues preciosos que tiene nuestro país y que, pues bueno, ahí como les digo, no siempre es posible permitir este tipo de situación para los trabajadores. En ocasiones, tomando en cuenta los lugares desde los cuales estarían trabajando, podrían enfrentar problemas técnicos, digamos, mayores a los que tendrían desde su casa con respecto a ancho de banda, pues el tema de electricidad, el mismo tema de ruido ambiente, si tiene que estar la persona pues atendiendo llamadas o reuniones. Y esto es algo de los puntos que deberíamos tomar en cuenta, así como también lo que les mencionamos acá relacionado a riesgos de salud ocupacional, es decir, pues bueno, cómo hacemos si tenemos claro el protocolo a seguir en caso que estas personas sufrieran algún accidente como parte del teletrabajo, verificar que nuestro protocolo asegura que la póliza de riesgos del trabajo va a cubrir a estas personas en ese tipo de situación y si, como les digo, tenemos claro la forma de comunicar estos posibles accidentes, el manejo de la confidencialidad de la información, así como la atención de problemas con el equipo asignado para trabajar que la persona pudiera tener y la imposibilidad de acudir con rapidez ante un llamado del patrono que en algunos casos este último punto es tal vez el factor determinante frente a la posibilidad de permitir ese trabajo fuera del domicilio del trabajador y limitarlo únicamente a estos lugares. Acá sí su organización está abierta a permitir esta figura y desea regularlo, pues definitivamente, como les decía, es recomendable que exista esta autorización o permiso previo, de manera que podamos incluso limitar áreas dentro de la organización que sí pueden echar mano de esta teletrabajo fuera del domicilio. Podríamos clasificar con el fin de evitar caer en una discriminación, pues clasificar dentro de nuestros perfiles de puesto cuáles son aptos para trabajo fuera del domicilio y cuáles no, y estar claros de comunicar y de hacer saber a estas personas en los casos donde esto es posible y en los que no lo es, y cuál es la razón objetiva para ese tipo de diferenciación. El patrono tiene derecho a saber a dónde se encuentra el trabajador
Esto no es simplemente un tema de que queramos hacer micromanagement o estar encima del trabajador en cada momento. Simplemente, pues bueno, al tratarse de un contrato de trabajo, como parte del tiempo, las labores que el trabajador realiza, nosotros podemos requerir esta situación de que se nos informe a dónde se va a encontrar el trabajador. Esto es importante que se contemple en la política. El teletrabajador debe asumir el compromiso de contar con las condiciones mínimas en el lugar en el que se encuentre y evidentemente acá puede existir un mayor riesgo a que el trabajador o trabajadora incurran en prácticas como el abandono de trabajo. Es decir, si yo estoy laborando desde Puerto Viejo y me llevo mi computadora a la piscina a las 9:30 de la mañana y entra pues una llamada o hay una reunión de trabajo, pues probablemente esas no son las condiciones, primero las, digamos, ideales para la seguridad de ese equipo que peligra de forma latente y por supuesto que la atención, la disposición de esta persona a formar parte de esas reuniones de trabajo estaría limitada y podría entenderse ese tipo de prácticas como abandono de trabajo y es importante, como les digo, que esto quede claro entre las partes. Se recomienda indicar un plazo para que el trabajador se presente al centro de trabajo, es decir, que él pueda o ella pueda medir que si le llamamos al centro de trabajo, pues esperaríamos que en 1 hora o 2 horas o el tiempo que nosotros establezcamos, esa persona va a estar disponible en el centro de trabajo, así como ajustar el acuerdo de teletrabajo a los casos donde esto sea aprobado, especificar que el trabajador asume gastos de traslado, porque eso va a ser de fijo un posible cobro que nos van a querer hacer si mandamos a llamar a una persona que está en el Volcán Poás y queremos que esté con nosotros en una reunión hoy a las 2 de la tarde. Y definitivamente esos gastos de traslado no tendrían por qué correr por parte de la organización. Respecto al primer ejemplo que les mencionaba sobre el trabajo en el extranjero, pues acá, de igual manera, si tuviéramos la oportunidad, pudiéramos hablar de este tema y pues una tarde completa, porque el fenómeno del teletrabajo durante la pandemia nos ha demostrado, pues de manera internacional, tanto a trabajadores como a organizaciones, que el concepto de centro de trabajo dejó de ser para siempre lo que por décadas fue. Cuando pensábamos en el concepto de un centro de trabajo, todos nos imaginábamos pues unas instalaciones físicas, un edificio de distintas formas donde pues había una recepción, salas de reuniones, áreas de trabajo, formas de interacción y era difícil pensar, por ejemplo, de reuniones de trabajo o hacer trabajo en equipo que no fuera directamente en ese sitio, en ese lugar físico que entendíamos por centro de trabajo. El teletrabajo pues vino a romper ese esquema, a derribar las paredes del centro de trabajo y hoy centro de trabajo podría ser pues casi que cualquier lugar del mundo que cuente con algunos requerimientos técnicos mínimos. La pregunta es, de nuevo, si nosotros como organización deseamos extender ese concepto a su máxima ampliación posible o si queremos más bien delimitarlo a un cierto nivel. Dentro de los retos que el derecho laboral va a afrontar para los próximos años, y cuidado si no antes, es el tema de que también ya las empresas se enteraron de que pues en lugar de simplemente buscar talento en determinados espacios territoriales, en determinados países o geografías, de pronto nuestro talento se encuentra en el mundo. Y entonces hemos tenido casos de, por ejemplo, empresas alemanas interesadas en contratar ingenieros costarricenses. Esas empresas no tienen una operación acá, es decir, no tienen una oficina, no están inscritas en el registro nacional, no tienen cuentas bancarias, pero están dispuestas a contratar a través de teletrabajo ingenieros costarricenses, reportarlos en sus planillas en Alemania, pagarles los salarios como si fueran alemanes, simplemente porque pues se han enterado de la ventaja que, por ejemplo, la contratación de ese tipo de recurso tiene en nuestro país. Nuestra legislación evidentemente no está preparada para este tipo de fenómeno y puedo adelantarles que muy pocos países en el mundo, por no decir que ninguno, tiene una regulación respecto a esta posibilidad donde una empresa o un empleador en un tercer país
pues contrata trabajadores en un país distinto, dispuesto a aplicar legislación laboral en su país de origen. Es algo que vamos a empezar a ver y como les digo, pues no nos sorprendería que poco a poco algunos países, que como en el caso de Costa Rica, cuentan con recursos humanos altamente calificados en ciertas áreas donde hay mucha competencia a nivel internacional, pues encuentren una oportunidad de disminuir el desempleo, mejorar condiciones de su población, pues flexibilizando un poco el derecho laboral, que como les digo, para la época en que nuestro código se redactó, en 1943, pues lo que les estoy hablando era simplemente algo descabellado, imposible de imaginar, puesto que partimos de un principio de territorialidad, donde, pues bueno, si un trabajador presta servicios en nuestro país, esa persona, de acuerdo al código, tiene derecho a disfrutar de los derechos, garantías que tanto nuestro código de trabajo como cualquier otra legislación laboral análoga le reconozca. Y esto, pues básicamente entra en discusión cuando tenemos ese tema de la apertura del teletrabajo en el extranjero o la contratación de personas de forma internacional. ¿Cuáles riesgos afronta una empresa, por ejemplo, su organización, si nosotros permitimos que nuestros trabajadores vayan a trabajar desde otro país? Bueno, ahí tenemos algunos elementos específicos. Acá con nuestros socios de ICS, que es una firma de abogados en materia fiscal, pues básicamente siempre debemos tener en cuenta que normalmente los países establecen un cierto plazo a partir del cual se entiende que esa persona que entró como visitante se convierte en residente para efectos de pago de impuestos localmente en ese país que está visitando. Entonces, muchas veces los trabajadores que utilizan esta figura de trabajo en el extranjero pues pasan esto por alto, ¿verdad? Y se les olvida que si yo estoy 3 meses, 4 meses en un país, pues probablemente voy a tener que pagar impuestos por los ingresos que yo recibo como parte de mi salario. Y eso es un punto ahí a tomar en cuenta y que normalmente las empresas tampoco lo tienen como en el radar. Cumplimiento de regulaciones en materia laboral, como el tema de cargas sociales en ese tercer país o impuestos al salario, cumplimiento de normas sobre teletrabajo que ese país receptor pueda tener establecido, algunas limitaciones, así como temas relacionados a la migración. Importante acá que la empresa podría ser solidariamente responsable con el trabajador que está laborando desde ese lugar por cualquier incumplimiento que estemos haciendo y la dificultad en el manejo de caso en situaciones de fallos de herramientas de trabajo o posibles accidentes y situaciones complicadas que se nos puedan presentar. Ya entrando también en manejo de excepciones, podríamos hablar de que debe mediar un previo aviso y un permiso del patrono, porque es que parte de los casos que hemos tenido son esos casos de sorpresa, donde nos llaman y nos dicen, Alejandro, es que aquí tengo a una colaboradora, este es un caso de la vida real, tengo una colaboradora que se había ido supuestamente de vacaciones a un país, pues resulta que quedó embarazada allá, el médico le recomendó no viajar por el tema de la pandemia. Ahora, además, le dio COVID en ese país, entonces no puede viajar. Y no solo eso, sino que la persona ya está alegando su derecho a hacer teletrabajo de manera permanente desde ese país, porque hasta se quiere casar con la persona que conoció allá y demás. Entonces, de verdad que de todo este tipo de temas que surgen durante la pandemia, uno podría hasta escribir ¿verdad? Libros y temas novedosos frente a lo que le ocurre a nuestros clientes y organizaciones que apoyamos, pero es un punto importante esta parte de la comunicación y el estar claro frente a qué, digamos, estamos obligados en situaciones especiales. El acuerdo expreso, por supuesto que es importante y es un abogado el que les habla, entonces no podría dejar de recomendarles el tema de la documentación, que va a ser lo que en alguna medida nos puede ayudar frente a futuros reclamos. Y el trabajador tiene que asumir cualquier gasto que implique la prestación de su servicio en el extranjero. Es decir, pues puede existir una serie de situaciones donde tal vez los recursos con los que la empresa le facilita al trabajador son insuficientes para la continuidad de la prestación del servicio o de pronto nuestra empresa no cuenta con una póliza, digamos, de gastos médicos internacional y esa persona sufre algún accidente, incluso no relacionado al trabajo, contrae alguna enfermedad, incluso, ¿por qué no?, el mismo COVID.
y pues de su bolsillo va a tener que cubrir los gastos relacionados a ese padecimiento y muy probablemente si no puede hacerlo, pues nos va a llamar, nos va a escribir, va a buscar el apoyo de la organización y de nuevo, pues no en todos los casos la organización estuvo abierta o aceptó, digamos, poder participar en el apoyo de estas personas en este tipo de forma de trabajo. De ahí que recomendamos que el trabajador que se le autoriza laborar desde el extranjero, pues garantice y demuestre contar con un seguro médico internacional para pues, cubrir cualquier tipo de riesgo que pueda presentarse. Y el plazo del permiso no debería superar el mes. Esto no está escrito en ningún lugar, definitivamente no salgan de esta sesión diciendo que el abogado les comentó que en la ley de teletrabajo se establecía este plazo de un mes, es una mera sugerencia. Esto definitivamente, pues hay empresas, algunas más abiertas que otras a la flexibilidad del trabajo. Conocemos de primera mano casos de empresas internacionales, principalmente en el área de tecnología, que le dijeron a sus trabajadores, bueno, tranquilos, por lo que es 2021 no nos vamos a volver a ver en la oficina, en el centro de trabajo. Entonces, si quieren irse a vivir 6 meses a Italia y pueden costearlo, y pues háganlo, simplemente asegúrense tener la disponibilidad para las reuniones y las labores que pues evidentemente estamos teniendo. Vamos a ver, no es un año sabático, no es un año de vacaciones, es un año de trabajo. Simplemente durante este año les han comunicado, no va a ser exigible presentarse físicamente en el centro de trabajo, de ahí que se ha permitido esta situación. Pero bueno, como les digo, tiene que ver mucho con la cultura organizacional. Ese es un tema que además tiene mucho que ver con este punto del teletrabajo como tal y mucho más si es en el extranjero. Y es esa queja y ese reto que en muchas organizaciones ya se ha evidenciado, donde, digamos, la parte de la cultura organizacional, que es algo que pues toma mucho esfuerzo y mucho tiempo desarrollar y consolidar dentro de las organizaciones, pues tiende a diluirse en el ámbito del teletrabajo. El sentido de pertenencia a la empresa, a un equipo, pues puede hacerse difuso cuando pasamos mucho tiempo en teletrabajo, cuando nuestro contacto es meramente digital. Y de hecho, pues eso en otros foros que nos ha tocado participar en conjunto con profesionales del área de psicología laboral, también ha presentado pues la aparición de ciertos padecimientos, digamos, laborales relacionados al teletrabajo, como temas de depresión, como el tema de este síndrome del burnout o el trabajador quemado, como se le traduce, donde pues no siempre el teletrabajo es tan bonito y tan soñado como esto que les hablo, de trabajar desde la playa, desde un hotel, desde la piscina, sino que más bien, por el contrario, en muchas organizaciones el teletrabajo ha representado un aumento de la carga de trabajo, una disminución de los tiempos de descanso durante la jornada y frente a ese distanciamiento físico que se genera, pues en algunos países lamentablemente hasta ha habido casos de suicidios de trabajadores que frente a esa, pues, digamos que ausencia de interacción con personas, viven solos en apartamentos y pasan meses, pues, aislados con una carga de trabajo alta, pues, caen en depresión y como resultado de depresión también situaciones donde se han querido o terminan haciéndose daño o atentando contra sus propias vidas. Entonces, todos estos elementos pueden estar relacionados también al teletrabajo. Mantener la misma jornada y aplicar la legislación nacional en materia de tiempo extraordinario, días libres y feriados es importante en el tema del teletrabajo. Uno de los puntos que adicionalmente podríamos mencionar como parte de esta presentación es, bueno, lo que se ha conocido a nivel internacional como el derecho a la desconexión digital. Ese tema de por sí, pues podríamos hablar ahí toda una mañana o toda una tarde de la figura. Lo cierto es que en general ese derecho lo que busca reconocer a los trabajadores es que a pesar de que estemos en un ambiente de teletrabajo, pues tenemos derecho a esta desconexión digital y esto significa pues no solo que nos podamos desconectar del WhatsApp, de la herramienta de telefonía o de videoconferencias o demás en horas fuera de lo que es nuestra jornada de trabajo,
sino también en el día de descanso o durante las vacaciones o en horas que están ya fuera de nuestro horario de trabajo. Nuestro criterio es que a pesar de que Costa Rica no cuenta con una ley específica para ese aspecto, ni que la ley de teletrabajo lo reconoció, no es obligación, no es necesario que existiera para poderlo reconocer, dado que los mismos derechos, las mismas condiciones que tenía un trabajador en una forma presencial de prestación de servicio, los tiene de igual manera dentro del teletrabajo, de manera que tiempos para consumo de alimentos, tiempos de descanso, vacaciones, feriados, todos esos elementos los debemos respetar dentro del teletrabajo y no hacerlo, más bien lo que está haciendo es acumular riesgos para la organización. Y bueno, ya aquí voy corriendo un poquito para poder terminar este último tema y abrir el espacio de preguntas. Un punto importante a mencionar es que pues existe en discusión y de hecho ya nos ha tomado un poco tarde la aprobación de esta ley para atracción de trabajadores y prestadores remotos de servicios de carácter internacional, porque, bueno, hay una competencia fuerte ahorita entre un grupo de menos de 10 países a nivel mundial por atraer a estos denominados nómadas digitales. En este caso, pues se trata de trabajadores que laboran o fueron contratados en el extranjero y que precisamente pues están aprovechando este tema de la pandemia, los tiquetes aéreos a bajo costo, promociones de turismo, de hotelería y demás, para trabajar en países que pueden ser imanes, digamos, para hacer teletrabajo desde ahí. Costa Rica está dentro de esa lista, sin embargo, todavía no tenemos esta ley aprobada y a pesar de que no la tenemos aprobada, si ustedes van a Manuel Antonio, si ustedes van a lugares como Tamarindo, se van a encontrar un grupo importante de trabajadores laborando desde ahí para terceros países. Esta ley busca atraer esta llegada de nómadas digitales y como les digo, a pesar de que no se ha aprobado, lo tenemos acá, ya Panamá aprobó un decreto que lo permite. Beneficios, ya como última filmina, estas personas podrían abrir cuentas bancarias en nuestro país y recibir sus salarios, digamos, acá localmente, exención de pago de impuestos sobre los beneficios o los ingresos que reciban desde el exterior, tienen una categoría migratoria especial que les permitiría tener una estancia de hasta un año acá en el país para ellos y sus familias. Se les exonera el pago de todo tipo de impuestos a la importación de sus equipos, herramientas o instrumentos que necesiten para trabajar y se les concede una licencia de conducir acá vigente en Costa Rica por el plazo de su estadía. Entonces, esto pues podría permitir en algunos casos la reactivación económica para ciertas áreas del país. Como conclusiones, podemos tener acá pues que el teletrabajo es una modalidad de prestación del servicio gracias a la ley que vino a aclarar este tema, donde ya debemos perder el temor de que esto se considere un derecho adquirido o un beneficio. Es importante regular el uso del teletrabajo dentro de nuestras organizaciones y muchas están utilizando teletrabajo sin haberlo regulado, lo cual representa un riesgo desde el punto de vista legal laboral. Las tecnologías de la información toman un papel importante en esta forma de trabajo y definitivamente esta modalidad de prestación del servicio está aquí para quedarse. Entonces, es importante pues aprender de la experiencia que estamos teniendo para regularlo y mirar más allá de la pandemia cómo esta figura se podría incorporar e incluso representar una ventaja comparativa para nuestra organización. El teletrabajo puede ser perfectamente una nueva modalidad de contratación, como les decía, incluso para atraer nuevos recursos a nuestras organizaciones y el entrenamiento, la capacitación, la comunicación, tanto con jefaturas como con la organización en general, como en muchos procesos, se vuelve indispensable para asegurarnos el correcto manejo de este tipo de figuras. Los nuevos perfiles de puestos deben estar enfocados en objetivos que puedan ser medibles, independientemente de que la prestación del servicio no sea presencial, y esto es algo donde hay mucho espacio de mejora en las organizaciones. Las empresas deben invertir más en herramientas tecnológicas que faciliten la incorporación del teletrabajo y que, pues de alguna manera, permitan la prestación sin que haya afectación para el negocio. Asegurarse de contar con documentación y procedimientos expresos para tratar las distintas situaciones que se pueden presentar en nuestra organización en presencia del teletrabajo, definitivamente es parte de las recomendaciones y tal vez tips que les podemos compartir como parte de esta presentación del día de hoy. Pues como empecé la presentación, definitivamente esto es un tema que se presta mucho para conversar, pero bueno, el tiempo es un poco ingrato.
y se nos escapa. Entonces, Alejandro, muchísimas gracias por todos los aportes brindados la tarde de hoy. De igual manera a BDS Asesores, quien también es colaborador de este primer Congreso Internacional de Recursos Humanos. Don Alejandro, muchísimas gracias por este espacio que nos brindó la tarde de hoy. Y como hemos mencionado, las puertas de la Universidad Técnica Nacional, la Universidad Nacional y la Universidad Estatal a Distancia estarán abiertas siempre para poderlo tener en futuras actividades, congresos, seminarios y demás. Muchísimas gracias por su tiempo, el espacio y esperamos verlo próximamente. muchas gracias por la invitación y que estén muy bien. Hasta luego. Muy buenas tardes.